Hola mis queridas hermanas, ¿cómo están? Estamos unos minutitos tarde porque hemos estado aquí eh, pues un poquito atrasados con la tecnología, pero gracias a Dios ya nos estamos conectando. Estamos desde la página Mi Caminar con Dios. Sería de mucha bendición el saber que se están conectando y que están viendo esta transmisión. Eh, Me gustaría poder saludar a todas mis hermanas que están por ahí. Eh, yo creo que es un buen tiempo para saber, ¿verdad? Que están ahí conectándose, que están escuchando, que están viendo. Es un honor el poder estar con ustedes aquí en esta página. La hermana Jacqueline Blanco de la Rosa me contactó hace un tiempecito para invitarme a esta serie dedicada a la maternidad. De verdad, hermanas, que es un privilegio inmerecido que Dios me da el poder compartir su palabra y el poder estar pues frente a ustedes. Y a veces pienso, ¿verdad?, en mi capacidad, en mi a, a veces luchas que yo tengo como mamá, como esposa, como sierva de Dios y digo, bueno Señor, lo poquito que tú me des de tu palabra y de aquello que estás trabajando en mi vida, úsalo para tu honra y gloria. Cuando era joven yo recordaba mucho a las esposas de pastores, a las esposas de misioneros y siempre me imaginaba, ¿verdad?, que eh, estas hermanas pues eran casi como que angelitos, ¿verdad? Nada más les faltaba la aureola y las alas. Pero ha pasado el tiempo y Dios me ha dado la bendición de conocer a hermanas preciosas en la fe. Y cuando ellas comparten sus testimonios de vida, cuando ellas hablan de sus luchas, me anima mucho porque me doy cuenta que ellas son igual que nosotras, hermanas. Eh, Tienen sus luchas, tienen sus batallas y la única diferencia, ¿verdad?, es que ellas sirven de tiempo completo y ellas están en continuo aprendizaje de la palabra de Dios por el ministerio en donde ellas están, pero es igual, hermana, cualquier cristiana tiene luchas, tiene eh, batallas en su vida ¿verdad? Debemos aprender unas de otras. Yo sé que a veces allá atrás de la pantalla podrían pensar que hay ciertas hermanas o esposas de pastores o misioneros que casi tienen la vida perfecta. Y yo creo que sí, son de mucha bendición, muchas de ellas. Podemos aprender tanto de ellas, pero igual que nosotras, hermanas, tenemos luchas, tienen ellas muchas cosas que todavía necesitan aprender. Y incluso hermanas que de verdad veo tan sabias y tan maduras en su fe y cuando a veces comparten testimonios de cosas que ellas han fallado en su pasado o han querido haberlo hecho mejor, dice uno, wow, este, qué bueno, ¿verdad? Que muestran ese lado débil o su vulnerabilidad para de nosotros aprender de eso y también agarrarnos de la palabra de Dios y ver que todas estamos en el mismo camino, ¿verdad? Hermanas, pues creo que es un tiempo donde ya podemos ir comenzando con nuestra enseñanza. Cuando la hermana Jacqueline me invitó para estar con ustedes, dudaba mucho del título que dar a esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la maternidad. Y orando y pensando, tenía diferentes opciones, pero Dios me cargó con esto, hermanas, este mensaje de preparando nuestras generaciones. Yo creo que toda mamá, sobre todo, hermanas, si tú estás escuchando, yo creo que ya eso es una buena señal de que tú quieres aprender algo. Tú quieres
saber, ¿verdad? Más de la palabra de Dios. Quieres que Dios te hable de alguna u otra forma. Ya, hermana, eso ya es mucha ganancia el que estés el día de hoy aquí. Pero muchas mamás viven en su vida de maternidad, pues ahora sí como que pues hay ala y se va, ¿verdad? Lo que venga, eso es como yo reacciono, como yo manejo las cosas y no viven con una intencionalidad en su maternidad. Es como que pues ahí la voy sobrellevando y ¿verdad? Como Dios me dé a entender así, yo lo voy a ir haciendo. Y no hay detrás de ello una motivación o una intención clara de lo que quieren hacer con su maternidad, con sus hijos. Y mucho menos pensar en sus nietos y en sus futuras generaciones. Y pensando en este tema, preparando nuestras generaciones, hermanas, es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos donde muchos hijos de cristianos se están perdiendo en el camino de la fe, se están apartando de Dios. Hay otros hermanas que siguen teniendo patrones pecaminosos, otros que se alejan totalmente de la iglesia, de la familia. Y algo está pasando, hermanas, en nuestras iglesias, algo está pasando en nuestros hogares, que no estamos realmente tomando compromisos con Dios, no estamos teniendo, como decía, esa intencionalidad para poder criar a nuestros hijos. Y es algo que me ha cargado mucho, hermanas, no solamente en este tiempo que estoy preparando estas enseñanzas, sino desde antes, el ver hijos de familias que yo conozco, hijos de amigos o aquellos que he escuchado de repente que se apartan de la fe, hermanas, qué dolor para esos padres, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pienso en las generaciones venideras. Hermana, y eso es lo que quisiera retarte con esta serie de enseñanzas, que no solamente veamos o tengamos una vista muy corta de decir, bueno, pues yo me voy a encargar de ahí, bien o mal, voy a sacar a mis hijos adelante y que ellos sigan fieles a Dios. No, hermanas, Dios no quiere solamente tener esa meta tan corta de decir, bueno, con mis hijos, ¿verdad? Y ahí yo ya termino. No. Dios quiere bendecir a nuestras generaciones y estoy muy contenta de poder estar con ustedes en esta serie. Estos miércoles a las 12 vamos a estarnos conectando para aprender juntas. Inviten a más hermanas que ustedes piensen que pueden interesarse en este tema y verdad, sigamos compartiendo estas enseñanzas. Oren por mí mucho, hermanas, de verdad, yo estoy aprendiendo igual que ustedes y oren por mí, que Dios me siga dando sabiduría, que me siga iluminando, que me siga dando de su palabra y verdad, que Dios siga obrando en vidas. Y bueno, yo creo que todas por ahí, ¿verdad?, que se están conectando y se preguntarán, hermana, tal vez es la primera vez que te veo, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Pues para aquellas que no me conocen, hermanas, soy Erika Martín del Campo de García. Mi esposo es Francisco García. Tenemos una familia que pues está constituida por nuestros 3 hijos también. El mayor es Eliezer, tiene 16 años, Sabdiel tiene 14 y Samuel, el chiquito, tiene 11 años. Somos una familia misionera, estamos en el país de Líbano, en Medio Oriente. Exactamente, estamos ubicados geográficamente al norte de Israel, al sur de Siria, y pasando el mar Mediterráneo está Turquía. Ahorita aquí son ya, hermanas, más de las 9 de la noche. Para ustedes son las 12 mediodía, horario México. Ya, hermanos, aquí tengo una lámpara porque pues ya totalmente está oscuro y no sé cómo está el clima allá en sus casas, pero aquí yo tengo un abanico enfrente de mí porque está muy, muy calientito por acá, es húmedo,
La parte donde vivimos es un poquito montañoso, pero en verano la humedad de verdad aumenta muchísimo. Entonces, si me ven de repente aquí limpiando con el Kleenex o algo así, hermanas, es porque de verdad está muy caliente. Pero como les decía, estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Y bueno, para empezar vamos a orar, hermanas, que Dios nos pueda bendecir. Y si pudieras estar compartiendo esta enseñanza, te lo agradecemos mucho. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta oportunidad tan bella, tan hermosa. No la merezco, Señor. Tú sabes que soy la primera en levantar mi mano y decir, soy incapaz, soy tan ignorante, Señor, todavía en muchas cosas, Señor, que en las profundidades, Señor, de tu palabra, en aquellas cosas, Señor, que tú me sigues enseñando en diferentes áreas de mi vida, como mamá, como esposa, como sierva, como tu hija, como amiga, como hermana en Cristo. Oh, cómo te ruego que puedas usar mi vida. Oh, cómo te ruego, Señor, que aquellas hermanas que se estén conectando puedan ellas ser edificadas, que, Señor, puedan escuchar consejo de ti, no mis palabras, no mi mensaje, no mis ideas, sino simplemente, Señor, tengamos todas nosotras un corazón humilde, un oído abierto a escuchar verdades, unos ojos, Señor, que nos permitan comprobar mediante las Escrituras aquellas promesas que tú nos das. Danos un corazón, Señor, un corazón sensible para poder, Señor, aceptar aquellas áreas donde no estamos haciéndolo bien, aquellas áreas donde estamos fallando, aquellas cosas que estamos omitiendo en nuestras vidas, aquellas cosas en que nuestros oídos están siendo sordos. Padre eterno, por favor, tú sé con nosotros en este día para mis hermanas, noche para mí. Quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanas, pues como comentaba, esta es la primera sesión de la serie que hemos titulado Preparando nuestras generaciones. Algo que se me pasó en un principio comentarles, pero si escucharon la invitación, es que vamos a tener una sesión completa de preguntas y respuestas. Esto es porque sabemos que muchas hermanitas tienen dudas, tienen pues algunas circunstancias que a veces son difíciles, vamos a decir, de entender o de saber cómo conducirse. Y miren, hermanas, no queremos tomar el papel o el consejo que tu esposa de pastor es para ti. No queremos eso. Regularmente cuando hay una hermana que me consulta o a veces me busca para ciertas cosas, regularmente lo que yo hago es dirigirla con su esposa de pastor o su pastor. Porque cuando me cuentan ciertas cosas muy personales, pues yo no sé detalles, yo no conozco a la persona, no conozco a los involucrados y es muy riesgoso el poder dar un consejo. Entonces, no estamos aquí para suplir la presencia de tu esposa de pastor. Pero hay ciertas preguntas, ciertas dudas que pueden aplicar a cosas generales, cosas de la maternidad en general, que a veces por pena o a veces porque no encontramos a la persona idónea para podernos contestar, no, ¿verdad? No tenemos como pues la confianza, ¿verdad? De poder hacer esas preguntas. Entonces, queremos que ustedes, si tienen este tipo de preguntas, o sea, no queremos como cuestiones muy personales, sino cosas generales que podamos nosotras compartir y poder responderlas en una sesión, pues nos hagan llegar las preguntas a través del inbox que es en Facebook. Esta es la página, Mi Caminar con Dios. Pueden contactar también a la hermana Jacqueline Blanco. Y igualmente pueden contactarme a mí en mi inbox también. Estoy como Erika Martín del Campo de García y pueden hacer llegar sus preguntas.
Si vemos que son un número suficiente como para poder dedicar una sesión para contestar, pues lo vamos a hacer más adelante. Ya les avisaríamos cuándo vamos a hacer esa sesión. Si fueran pocas preguntas, a lo mejor podríamos tomar un tiempecito en cada sesión para irlas contestando. Eso ya dependería de cómo vayamos viendo, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que va a ser muy interesante escuchar, ¿verdad? Los comentarios o las preguntas de todas ustedes. Todas como mamás, hermanas, yo creo que en lo personal, si hay alguna área donde realmente muchas veces me he sentido muy incapaz, muy vulnerable, a veces hasta frustrada, hermanas, si puedo decirlo, ha sido en la maternidad. Y desde que recuerdo, ¿no? Y no sé si te pasa a ti. Hay otras veces es como una montaña rusa, ¿no? A veces te sientes muy bien y estás así como que en la cima y de repente yo no sé qué pasa, circunstancias, problemas, situaciones, que a veces te sientes muy, muy abajo. Pero ¿sabes qué, hermana? Es precisamente allí, en ese lugar donde Dios nos quiere. Cuando sepamos, y vamos a verlo más adelante, cuando nos sintamos incapaces, cuando sepamos y seamos conscientes de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y como te comentaba en un principio, la familia, hermanas, está siendo atacada por Satanás. La familia es la institución que Dios estableció en un principio con Adán y Eva, ¿verdad? Y después los hijos. La familia y la iglesia son las dos instituciones que Dios estableció. Entonces Satanás sabe perfectamente que si ataca a la familia, va a atacar a la iglesia, porque la iglesia está conformada de familias. Y va desde abajo, ¿verdad? Desde los miembros que somos de la iglesia hasta la familia pastoral. Por eso, hermanas, es que debemos de ser más conscientes e intencionales en nuestra maternidad. Y para comenzar quiero darte, y esta va a ser como que una referencia, hermanas, que voy a estar mencionando en cada una de las sesiones, de dos familias que la primera vez que yo escuché de este estudio que se hizo, me impresionó mucho por todo el impacto que se generó a través de este estudio de estas dos familias. Estas dos familias fueron estudiados en alrededor de los años 1700 que empezaron estas dos familias. Una familia que fue la familia Edwards, hubo una persona que se llamaba Winship. Winship era una persona que empezó a ver generaciones tras generaciones cómo ese árbol genealógico se había, pues, ¿verdad? Sus ramas se habían extendido y cómo fue que Jonathan Edwards pudo tener sus generaciones fuertes y sus generaciones bien cimentadas en las cosas de Dios. Sin embargo, otro investigador a la par, porque era un contemporáneo de Jonathan Edwards, también hizo un estudio, pero algo muy, muy, muy contrastante. Y esto era Max Jukes. La vida de este hombre, hermanas, empezó con algo bien interesante. Max Jukes, o la familia Jukes, fue estudiada por el sociólogo Richard Dugdale. Ellos rastrearon, hermanas, los árboles genealógicos de 42 hombres diferentes en el sistema penitenciario de Nueva York. Y la familia Jukes fue estudiada por este sociólogo en 1877. Y resulta, hermanas, que al ver que ciertos prisioneros que habían estado en esta cárcel, dio por conclusión que sus ramificaciones daban originalmente a Max Jukes. Voy a comentarte la diferencia entre las dos familias.
te comentaba, Winship fue el investigador que siguió los pasos de Jonathan Edwards. Si no has escuchado de Jonathan Edwards, te invito a que puedas empaparte de él. Hay muchas historias en YouTube, incluso hay un libro, hay muchas cosas que se refieren a este hombre de Dios. Y también yo lo voy a estar tocando en diferentes enseñanzas porque lo voy a tomar como referencia a la familia Edwards. Y bueno, Winship hizo este estudio de 1845 a 1933 y decidió trazar los descendientes de Jonathan por 150 años después de su muerte. Voy a comenzar diciendo qué fue lo que pasó con Max Jukes. Voy a comentarte que esta persona era una persona cristiana, nació en un hogar cristiano, pero en un momento de su vida se volvió ateo. Se volvió ateo y no quiso saber nada de las cosas de Dios. Se casó con una mujer de mala reputación y de ahí, hermanas, empezaron a nacer sus generaciones. De sus descendientes de Max, 316 fueron vagabundos y murieron en miseria. 440 arruinaron su vida y acabaron en la bancarrota. 130 acabaron en la cárcel. 7 por asesinato. La sentencia promedio fue de 13 años de prisión. 600 fueron alcohólicos. 60 eran ladrones habituales. 190 fueron prostitutas. 20 fueron traficantes que aprendieron el oficio mientras estaban en prisión. La descendencia de le costó al estado de Nueva York $1.250.000 de pérdidas. Al hacer este estudio, el sociólogo empezó a estudiar la vida de Max Jukes y empezó a ver, como te digo, esta sorprendente investigación. Empezó porque empezó a relacionar los convictos ahí en prisión y empezó a ver cómo eran sus raíces y se dio cuenta que ellos eran descendientes directos de Max Jukes. ¿Cómo, hermanas, impactó la vida de esta persona a sus generaciones? Obviamente de una mala forma, ¿verdad? De una forma negativa. Muchas veces pensamos que nuestras acciones, que nuestras decisiones, que nuestra forma de crianza, que lo que hacemos mientras no le hagamos, ¿verdad?, mal a nadie, a terceros, es asunto nuestro y no tendríamos por qué darles cuentas a nadie. Pero ¿sabes qué, hermanas? El detalle es que en nuestra maternidad no estamos manejando cosas o dinero o bienes. Estamos manejando almas. Y Dios, hermana, Dios le preocupan las generaciones. Haciendo el contraste ahora con Jonathan Edwards, te voy a platicar ahora de él. Es impresionante. Winship, que fue el que estudió la vida de él, Jonathan Edwards nació en 1703. Fue, ¿verdad? Fue contemporáneo de Max. Entonces, él nació en East Windsor, en Connecticut, y él fue el único varón y fue el quinto de 11 hermanas. Tenía una familia muy grande, pero él fue el único varón. A la edad de los 14 años ya era estudiante de la Universidad de Yale. Tenía un alto intelecto y una gran piedad. Estudiaba biología y física. Era muy apasionante de eso, pero al mismo tiempo, cuando era niño, se platica que a él le gustaba reunir a sus amiguitos y ponerse a orar con ellos y a hablar de la palabra de Dios. Él fue aprendiz de su abuelo. Fue ahí donde su abuelo Salomón, fíjate cómo también su abuelo aquí formó en él una gran huella, pero su abuelo Salomón era quien le compartía de la palabra de Dios y le ayudaba en su fe. Después de años se convirtió en predicador.
le interesaba tanto el estudio de biología y física que tuvo pláticas con Newton, tú sabes, este gran inventor, ¿verdad? Y científico. Y también con otro que no tiene mucha fama, y ya lo he comentado en otras enseñanzas en cuanto a la educación, pero tenía a veces debates y pláticas con John Locke. Se casó con la señora Sarah Edwards. Era una mujer cristiana, una mujer piadosa, que se consagró desde muy joven, y su matrimonio y su familia siempre la tuvieron como una devoción muy, muy grande para poder crear hijos piadosos. De sus 1.394 descendientes, 300 fueron ministros. Más de 100 sirvieron como misioneros en el extranjero, y muchos de ellos ocuparon puestos en juntas de misiones. Los descendientes de los Edwards publicaron hasta los 1900 135 libros y editaron 18 revistas y periódicos. 100 famosos misioneros y otros predicadores destacados y profesores de teología. 295 de ellos se graduaron de la universidad, de los cuales 13 fueron directores de universidades, 75 fueron profesores, 60 autores de literatura clásica, 3 senadores de Estados Unidos, 3 gobernadores estatales, y otros fueron embajadores a países en el extranjero. 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, un decano de facultad de Derecho, 56 practicaron la medicina, un decano de la facultad de medicina, 78 oficiales del ejército, 80 desempeñaron cargos públicos, 3 fueron alcaldes, 14 presidentes de universidad, y 1 fue el contador del Tesoro Nacional de los Estados Unidos. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Su descendencia no le costó nada a los Estados Unidos, todo lo contrario. La familia Edwards aportó al crecimiento y al desarrollo durante toda su vida. Podemos ver, hermanas, cómo es este contraste. Podemos ver cómo esta familia de los Max, de Max Jukes, ¿verdad? Que fueron totalmente gente perdida, gente criminal, gente que estuvo en prisión, gente en pecaminosidad. ¿Y cómo fue la vida de Jonathan Edwards y de sus descendientes? Todo, ¿por qué, hermanas? ¿Por producto de la casualidad? ¿Por producto de la suerte, digamos? No, hermanas, fue porque precisamente hubo un compromiso, una devoción y una entrega a Dios, a Dios. Ambos nacieron en hogares cristianos, pero ¿cuál fue la diferencia? Como te comentaba, voy a estar haciendo referencia a estas dos familias porque estoy investigando acerca de ellos. Y hay mucho contraste, hermanas, pero podemos ver así nada más con una verdad embarradita de esto que estamos leyendo, que definitivamente la gracia de Dios es que hace la diferencia, el temor de Dios. El que estemos comprometidos verdaderamente con Dios es lo que va a hacer que nuestros hijos sean apartados para Él, que sean generaciones fuertes que enfrenten al enemigo. Hermanas, este mundo está cada vez peor. Hay demasiados índices o tasas que nos muestran acerca de la drogadicción, acerca de la fornicación, acerca del adulterio, acerca de la depresión, acerca de enfermedades mentales, adicciones. Hermanas, es una lista enorme de lo que los jóvenes, niños y padres de familia han estado, hermanas, ya luchando y enfrentando con este mundo perdido. Y yo no sé si te pones a pensar, pero a veces en pláticas que tenemos con amigas o con gente de verdad que tenemos confianza y decimos, es que qué pavor ver lo que sigue en nuestras generaciones. ¿Qué les va a tocar a nuestros hijos vivir, a nuestros nietos? Y
Y es como un tipo celo y a la misma vez, hermanas, una frustración de pensar que podría pasarles a nuestros hijos. Y lo que ya estamos viendo a nuestro alrededor. Pero como dice la palabra de Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanas, todavía es oportunidad, todavía es tiempo que mamás se paren por Dios, que mamás puedan hacer la diferencia, que las abuelas, abuelitas puedan todavía luchar por sus generaciones, por sus nietos y sus bisnietos, aquellas que todavía están más grandes, ¿verdad? Con canas y pensaran que no tienen ya nada que ver en esto de la maternidad. Hermanas, ustedes tienen una gran herramienta, una gran arma que es la oración. Todavía, hermanas, podemos hacer algo por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestras generaciones. Y eso es, hermana, de lo que yo quiero animarte con esta introducción de las sesiones que vamos a estar teniendo estos miércoles. Definitivamente, hermanas, es la gracia de Dios la que hace la diferencia en nuestras familias, pero no solamente eso. Dios necesita mamás comprometidas, papás comprometidos que luchen por sus generaciones. Y de verdad, hermanas, estas dos familias, desde hace mucho tiempo que yo escuché el testimonio, realmente me impresionó muchísimo el cómo ver dos personas en el mismo tiempo, con las mismas, a la mejor problemática y con las mismas, en el mismo país, fueron tan diferentes, tan diferentes. Jonathan Edwards dijo esto: toda la familia debe ser una pequeña iglesia, consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas, las reglas de Cristo, obviamente. La educación familiar y el orden son algunos de los principales medios de gracia. Si estos fallan, todos los demás medios para probar son ineficaces. Jonathan Edwards. El investigador que estuvo estudiando a la familia Edwards hizo una referencia muy importante. Hasta ahorita, Jonathan Edwards es el que yo he estado mencionando más. Pero mira en la investigación de esta persona de Winship, él comentó: lo que ha hecho la familia lo ha hecho con habilidad y con nobleza. Y gran parte de la capacidad y el talento, la inteligencia y el carácter de los más de 1,400 miembros de la familia Edwards se deben a la señora Edwards, a Sarah Edwards, la esposa de Jonathan. Ella, hermanas, recibió el reconocimiento de este investigador porque ella fue una pieza clave para que la familia Edwards y su descendencia pudiera llegar a ser lo que fueron. Y sabes qué, hermanas, es que no existen superhombres o supermujeres, pero sí existen hombres y mujeres que cuando son moldeados por Dios en la fe, Dios puede hacer que puedan relucir sus vidas encima de la mayoría, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que Dios trabaje en nuestras vidas y podamos tener, hermanas, familias piadosas. Es verdad el versículo que habla en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién eres tú, hermana? ¿De verdad estás edificando tu casa? Este versículo siempre me ha llamado la atención porque digo, ¿por qué Dios menciona a la mujer como tal? Obviamente en muchos versículos más menciona al padre, al hombre, pero en este en específico Dios quiso dar el énfasis a la mujer. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Porque Dios sabe, hermanas, que nosotros somos como el corazón del hogar. Muchas veces se nos ha comparado a nosotras como mamás como si fuéramos el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de la Trinidad, o en semejanza a que nosotros ponemos el Espíritu en nuestro hogar. Y es que sí, hermanas, nosotros tenemos una gran parte del trabajo que se hace en nuestros hogares con nuestros hijos.
Pero definitivamente, hermanas, necesitamos la gracia y el poder de Dios. Definitivamente. Y algo con lo que quise empezar, hermanas, tal vez no lo vamos a terminar como tal, pero algo que quisiera que empezáramos antes de hablar de esto, de la maternidad, de cómo discipular a nuestros hijos, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, cómo enseñarles la palabra de Dios y todo aquello que vamos a ver en las siguientes sesiones. Algo que empecé como a cuestionarme es que tú no puedes dar aquello que no tienes. Definitivamente, hermana, tú no puedes dar a tus hijos, aún tengas muy buenas intenciones, pero tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, el primer paso para nosotros comprometernos con nuestras generaciones no es en sí el actuar con nuestros hijos. Es empezar por nosotras mismas. Es pensar, ¿qué estoy yo ofreciendo a mis hijos? ¿Qué estoy yo realmente dando a mis hijos? Realmente, hermanas, nosotras no podemos, hermanas, pensar que es como producto de la casualidad, como decía hace un rato, o que el tú pararte todos los días y hacer siempre lo mismo, cometer los mismos errores y la vida que has vivido, seguirla viviendo igual y esto te va a funcionar y pues, ay, bien, qué mal, tus hijos van a ir. No, hermanas, de verdad, tenemos que ser intencionales. La maternidad, hermanas, es un proceso de transformación de nuestros hijos, pero al mismo tiempo, hermanas, es un proceso de santificación que nosotros vivimos como mamás. Eso lo tengo comprobadísimo. La maternidad, sí, es para ayudar a nuestros hijos porque somos pecadores criando a pecadores, pero Dios usa la maternidad, Dios usa la paternidad para ambos, papá y mamá, para transformarnos principalmente a nosotros, transformar nuestra vida. ¿Has escuchado eso de que la maternidad saca lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros? Y es que te has de acordar, pero muchas veces cuando nosotros teníamos dudas, ¿no? Con nuestro primer hijo, de decir, ¿cómo voy a saber cuando llore que tiene hambre? ¿Cómo voy a saber cuando necesito cambiarle el pañal o que si le molesta algo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado una naturaleza y una sensibilidad para empezar a entender a nuestros hijos a través del llorido y a través de sus expresiones y de cómo ellos se empiezan a comunicar, que nos hacemos expertas. ¿Cómo? No sé cómo, pero Dios nos da esa habilidad y saca de nosotros cosas que nunca hubiéramos pensado. Ahora somos enfermeras, somos, ¿verdad? De todo, enfermeras, psicólogas, hablando de, no estoy hablando del humanismo, ¿verdad? Pero empezamos a entender la mente de nuestros hijos, cómo ellos actúan, por qué dicen tal cosa. Dios nos da una naturaleza para comprender muchas cosas que antes no lo percibíamos porque no éramos mamás. Y a veces nos sorprendemos porque hay cosas o habilidades que tú dices, bueno, ¿cómo fue esto? Es porque Dios nos dio la capacidad. Y cómo a veces desconocíamos esa fortaleza de resiliencia, ¿no? De decir, tengo un problema y a ver cómo lo resuelvo, porque está en peligro mi hijo, o soy la mamá de los pollitos, ¿verdad? Y quiero protegerlos, y Dios nos ayuda. Y nos sorprendemos a veces nosotros mismos de cómo la maternidad saca esas cosas de nosotros que desconocíamos. Pero al mismo tiempo, hermanas, la misma maternidad saca de nosotros cosas que son patrones pecaminosos también. A ver, no sé si has escuchado, pero dicen algunas, es que yo era paciente hasta que fui mamá. No, es que entonces realmente no eras paciente, pero el ser mamá sacó a relucir tu verdadera pecaminosidad y ahora puedes entender que no eres paciente. Empezamos a ver patrones en nuestros hijos que son exactamente el reflejo de nosotros, de nuestras vidas, y aquello que tanto nos molesta de nosotras mismas es aquello que vemos en nuestros hijos. Por eso es que, hermanas, te comento que Dios usa la maternidad no solamente para transformar a nuestros hijos, sino transformar las vidas de nosotras como mamás.
Y la primera cosa que tendríamos que hacer como mamás, hermanas, es esto, reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Es que es imposible, hermanas, que nosotras como hijas de Dios no seamos conscientes de esa gran necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermana, no. Tal vez tú hayas leído muchos libros de maternidad, tal vez te hayas preparado con las mejores fuentes, ¿no? de esta enseñanza, pero si tú no tienes a Dios en tu vida, hermana, dudo que tú vayas a tener éxito. Y tal vez podríamos decir que, tus hijos la llevan, pero ¿y tus generaciones? Una vez escuché que realmente el éxito de la maternidad se mide no solo en los hijos, sino la verdadera medida para el éxito de la maternidad es tu segunda, tercera, cuarta generación, quinta generación. Cuando nosotros reconocemos esa incapacidad, hermanas, nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, es donde realmente Dios nos quiere. Y es donde dice, ahora sí, quítate a un lado, déjame a mí, yo ahora voy a obrar. Pero mientras nosotros tengamos corazones orgullosos, corazones pensando que nosotras podemos hacer todo, que nuestras fuerzas vamos a lograr cambios, hermanas, estamos siguiendo por un muy mal camino. Estamos perdidas. Y algo que debemos de recordar, hermanas, es que en cada enseñanza, cada hermana que enseña, yo creo que toca este punto, pero necesitamos pasar tiempo con Dios diariamente. Escudriñar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Hermanas, es algo indispensable. Yo sé que hay hermanitas que tienen sus bebitos, son muy pequeñitos aún y podrían decir, es que hermanas, yo no tengo ya tiempo como antes cuando era soltera, cuando no tenía hijos y que podía leer 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Es que ahora es imposible. Hermana, yo sé que es una etapa muy complicada. Y ¿sabes qué, hermana? No necesitarías tener la cantidad de lectura diariamente, pero sí que tú tomaras, aunque sea pasajes pequeños de la Biblia, y estuvieras meditando todo el día en 5 versículos, en un pasaje que leíste, que sea suficiente para que puedas nutrir tu alma. En cada etapa de la vida hay diferentes circunstancias, pero yo recuerdo a veces que me desesperaba porque yo quería tener esa vida de devocional que había tenido anterior a mis hijos, pero me he dado cuenta, hermanas, que Dios comprende nuestro esfuerzo y así por pequeño que sea, Él va a ver realmente tu motivación y lo que necesitamos es que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro caminar. Entonces, hermana, yo te animo a que subrayes, que recuerdes verdades de la Biblia, versículos repetidamente, sobre todo en aquellas áreas que estás luchando, que estás enfrentando. Y no te preocupes, hermana, si tú estás en una etapa muy complicada, tal vez de enfermedad, porque a veces incluso con ciertas enfermedades es a veces complicado tener mucha lectura de la palabra de Dios, pero que pueda ser una lectura de calidad, que puedas saborear realmente las verdades de Dios, que puedes agarrar aquellas verdades y versículos que son necesarios en tu vida. Y obviamente, hermanas, pasar tiempo con Dios es orar a tiempo y fuera de tiempo. Yo recuerdo que a veces oraba con mis bebecitos y les estaba dando leche materna y al mismo tiempo yo estaba orando. Y a veces igual no tenía un tiempo de oración tan extenso. Y de verdad, hermanas, en esto de la oración siempre ha sido una piedra en el zapato para mí. Yo, verdad, oro todos los días y trato en cada momento orar, pero me siento tan verde en este asunto, hermanas, de la oración, porque cada vez que estudio el tema de la oración y digo, wow, ¿cuánto me falta todavía, Señor? ¿Cuánto tengo que crecer en la oración?
Pero hermanas, el que estemos todo el día en comunión con Dios, cada vez que lo necesitamos, cada vez que recurramos, cada vez que aquel niño está haciendo un berrinche, que el otro, ¿verdad?, te está hablando por acá de cosas que a veces en la adolescencia, ¿verdad?, tú sabes cómo es esto, a veces de complicado y no tienes las palabras para decirle, hermana, está el recurso de la oración. Es un elemento de gracia que Dios nos da y que a veces poco le hacemos caso, pero ahí está Dios todo el tiempo para nosotras. En Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pasa tiempo con Dios. Comprométete con los principios y decretos de Dios. De verdad, hermanas, necesitamos hacer decisiones, pasar al altar en nuestras iglesias. Y a veces, hermanas, cuando estamos escuchando enseñanzas como este tipo, hermanas, solamente a veces somos oidoras, pero no hacemos compromisos con Dios. Tenemos que hacer esos decisiones, hermanas, esos compromisos con Dios precisamente para tener la bendición de Dios y poder, hermanas, seguir en el camino de la maternidad. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanas, como mamás, no podemos darnos el lujo de vivir vidas tibias, de vivir vidas de a donde nos lleve el viento como veleta, pues nos vamos para allá, para acá. No, hermanas, si de verdad queremos generaciones fuertes, nosotras mismas tenemos que ser fuertes espiritualmente. Necesitamos agarrar esas verdades, apropiarlas a nuestras vidas para después vaciar esas mismas verdades a nuestros hijos. Tú agarra un vaso vacío y tú quieres sacar de ese vaso algo, no puedes. Es lo mismo tu vida. Tú tienes que llenarla primeramente de la palabra de Dios, llenarte del Espíritu Santo y a su vez que estés haciendo eso, empezar a vaciar tu misma vida en la vida de tus hijos. Busquemos la sabiduría, hermanas. Busquemos la sabiduría de Dios, no de este mundo, de Dios. En Proverbios 2 al 6 dice, haciendo estar tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí mismo en Proverbios 4, 3 al 6. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Fíjate bien, este es un pasaje hermoso, hermanas, porque aquí mismo él está diciendo de dónde vino su sabiduría. Y él me enseñaba y me decía, o sea, está hablando de su papá, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y luego en el versículo 10 y 11, oye, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. El mismo hijo reconoce que las palabras de sabiduría y aquel camino de sabiduría se lo enseñó su padre. Pero obviamente el padre y la madre del que está hablando aquí, hermanas, tuvo que primero cultivar su vida, cultivar su comunión con Dios, cultivar esa
ese conocimiento de Dios para poder enseñarle a su hijo. Entonces, por eso te decía, es tan importante que entendamos esto, porque tú no vas a poder dar algo que no tienes. Y necesitamos ser sabias, hermanas, para poder criar a nuestros hijos. Y no solamente en la palabra de Dios. En nuestras iglesias, hermanas, hay consejo sabio. El consejo de nuestro pastor, el consejo de la esposa del pastor, el consejo de hermanas sabias, fuertes en la fe, hermanas ancianas, y con ancianas no quiero decir de la edad simplemente, sino hermanas que tengan de verdad vidas piadosas, que ya tengan trayectoria en esta vida, en donde podamos ver, hermanas, una fuente de sabiduría que nos puedan iluminar en nuestros caminos. Pero a veces por orgullo, por pena, por desconfianza no lo queremos hacer, pero de verdad, hermanas, para eso está la iglesia, para edificarnos unos a otros, y podemos tomar consejo de estas mujeres. También aprende de tus propios errores, hermana, eso da mucha sabiduría. Hay a veces mujeres, ¿verdad?, que cuando te platican ciertas cosas y tú dices, bueno, es que no te había pasado esto ya anteriormente. Y vuelven a caer y a caer y a caer en el mismo error. Y vuelven a seguir los mismos patrones, hermanas. Pareciera que no aprendimos nuestra lección. Pero hay que aprender de nuestros errores. Y si hay una palabra, hermanas, de esta generación de mamás que pudiera yo señalar, es confusión. Tanto a veces que escucho mamás confundidas, no saben qué hacer en ciertas cosas, no saben cómo conducirse. Y a veces lo que he notado, hermanas, es que es pereza por no profundizar en las escrituras y ver lo que Dios tiene preparado ya en su palabra para nosotras. Y entonces empiezan a buscar por todos lados. Dígase revistas, dígase libros, dígase las redes sociales, no se diga, dígase Google, ¿verdad? Buscadores, donde ahí meto mi pregunta y inmediatamente me sale un chorrocientos de respuestas. Y las mamás así pensando, a ver, ¿qué es lo que más me suena? O aquello que más puedo decir como que tiene sentido. Por eso también hay tanta confusión entre las mamás, porque empiezan a seguir filosofías humanistas o filosofías modernas o tendencias, ¿verdad?, de expertos en maternidad, expertos en paternidad. Y hay muchas ahora tipo de crianza positiva, crianza respetuosa, slow parenting, crianza consciente, crianza efectiva. Y mira, hay muchas cosas que a lo mejor pudiéramos agarrar cosas buenas de ellas, hermanas, pero la mayoría de estas corrientes siempre se enfocan simplemente en lo superficial, en la conducta, pero no en el corazón, porque no reconocen que el niño, que aquel hijo, es un pecador que necesita a Jesús como Salvador, y que la única transformación verdadera viene desde adentro hacia afuera, y solo eso lo puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de la salvación, a través de su gracia. Y ponle, hermana, que van a medio arreglar el asunto temporalmente, pero no va a haber un cambio significativo o un cambio de raíz, porque simplemente el meollo del asunto está en el corazón de nuestros hijos. Por eso digo, una palabra que describiría mucho a las mamás de esta época es confusión. Y hermanas, de verdad, veamos lo que dice Isaías 31. Ahí adelantito. Mira lo que dice. Y escucha como si Dios te lo estuviera diciendo a ti exactamente, o sea, ¿verdad? A mí, Erika. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Eso es lo que pasa cuando nosotros damos oído a corrientes, a filosofías, a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Incluso, hermanas, cosas que tienen o que están en contra totalmente de lo que Dios dice. Si vamos a confiar en alguien plenamente,
aún a veces no lo entendamos al 100%, no sepamos muy bien cómo funciona, hermanas, pero debemos de comprometernos a obedecer la palabra de Dios, pase lo que pase en nuestra crianza. Seamos celosas de la verdad. Busquemos consejo en la palabra de Dios primeramente. La palabra de Dios nunca cambia. Este mundo, estas corrientes, estos tipos de pensamientos, hermanas, ahorita pueden decirte una cosa. Van a decir, es que es azul. Pero en 5 años van a decir, no, no era azul, era color verde. Y así se la van a llevar. Porque no están fundamentadas en la verdad. Dios nos ha dado la verdad. Dios es nuestro creador de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Aquí tenemos el manual del fabricante de nuestras mentes, cuerpos y espíritu. ¿Por qué tendríamos que dar oído a gente que realmente no sabe ni siquiera de lo que está hablando porque su sabiduría no está fundamentada en la verdad? Yo, hermanas, entiendo. Hay muchas cosas que a veces, hablando de la psicología y de todo esto, hay herramientas que son útiles para ciertas cosas, como por ejemplo la pedagogía, como para saber el tipo de carácter y temperamento de un niño. Hay ciertas cosas, hermanas, que los estudiosos del comportamiento social o del comportamiento humano, hay algo de verdad en ello. Pero cuando ya se meten a dar razonamientos y explicar las causas de los comportamientos, es donde ahí está totalmente errado, porque va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y no te lo estoy diciendo solo de dientes para afuera, hermanas. Por la gracia de Dios he podido estudiar mucho esa área, porque profesionalmente me desarrollé en las humanidades y estudié psicología, psiquiatría y otras cosas. Y yo he podido agarrar algunas cosas de ahí porque van alineadas con la palabra de Dios, pero hay otras cosas que definitivamente es agarrarlas y tirarlas al bote de la basura. Porque, hermanas, van en contra otra vez de lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanas, con todo esto que estamos platicando el día de hoy, tenemos que atender primero nosotras nuestras vidas para entonces después poder empezar a trabajar con nuestros hijos. Y obviamente, hermanas, nosotros no podemos ir perdidas en el camino. Tenemos que plantear objetivos y metas en nuestra crianza. Salmos 127:4 es un pasaje muy conocido en esto de cuando tratamos esto de la maternidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanas, tenemos que tener metas y objetivos muy claros para nuestros hijos. Si no tenemos esas metas y objetivos claros para lo que queremos para nuestros hijos, hermanas, estamos siguiendo en un camino que no... ¿Cómo puedes, verdad? ¿Has visto estas tablas que es tiro al blanco? Y imagínate que estas flechas o saetas son tus hijos. Y que tú estés tratando de aventarlo al tiro al blanco, pero sin ninguna visión, sin un objetivo, que solamente las estés tirando hacia el aire como que a ver a dónde pegan. Es exactamente lo mismo. Estos versículos nos dan a entender, hermanas, que necesitamos metas, necesitamos propósitos, necesitamos objetivos para nuestros hijos. Pero más que nosotros ponerlas, hermanas, es que Dios, ¿verdad?, cumpla ese propósito en la vida de nuestros hijos. No nuestro propósito, sino su propósito. Y de todo esto, hermanas, vamos a estar hablando en las sesiones siguientes, pero esto es como la introducción.
Y quiero terminar con esto, hermanas. Empezamos hablando de la familia Edwards, ¿verdad? De Edward y de Max. El contraste de vidas tan increíblemente opuestos. Y por ahí sí se puede, en la misma publicación te voy a mostrar ahí una imagen que encontré acerca de estos dos contrastes para que te estés acordando cada vez que los mencionemos o hagamos referencia. Pero así como ellos, hermanas, quisiera comentarte un testimonio personal. En mi caso, yo soy cristiana y yo soy la cuarta generación de cristianos. Tengo a mis bisabuelitos, mis abuelitos, uno de mi abuelito ya falleció, pero mi abuelita sigue todavía con vida. Mis papás, y ahora yo soy la cuarta generación, mis hijos la quinta generación. Viendo para atrás, ¿verdad? Tuvo que ver mucho, fue un misionero que se dio en la Sierra de Hidalgo para que pudiera llegar el evangelio a mis bisabuelitos. Y un tío, abuelo, es pariente de mi abuelita, Valente Hernández, a lo mejor lo has escuchado. Él hizo, ¿verdad? Incluso un libro, una película, y habla y relata acerca del mártir de México, así se llama el libro, de Ricardo García, el misionero que entregó su vida, literalmente, lo asesinaron a causa del evangelio, y cómo él, este misionero, plantó iglesias en diferentes partes de México, sobre todo en la Sierra de Hidalgo. Y de ahí vino ya mucha gente que es creyente y que ahora son hijos de Dios. Y de verdad eso me da mucho gozo, hermanas, pero a la misma vez me carga de una tremenda responsabilidad, porque ahora yo estoy preparando a la quinta generación, que son mis hijos. Por parte de mi esposo, él también es cuarta generación. Sus bisabuelitos fueron los cristianos, y por ambas partes, por su papá y por su mamá. Pero especialmente acabo de recordar, porque acaban de tener apenas una reunión. Tal vez por ahí escuchen a la familia Saucedo, es muy, muy grande, pero por parte de mi suegra es el parentesco. Pero, hermana, si te cuento la historia, fue del bisabuelito de mi esposo, el que empezó con la familia, ¿verdad? A empezar a orar por su familia, empezó a enseñarles la palabra de Dios, y de ese bisabuelito vino una descendencia enorme que hasta el momento, hermanas, según tengo entendido, hay como un número de 100 pastores, misioneros, ministros y gente que está sirviendo al Señor. Y pienso en ese bisabuelito, hermanas, y yo digo, ¿qué hizo él? ¿Qué realmente fue su entrega o sus oraciones que impactaron tanto como para que ahora sus generaciones, mucha gente esté dedicada al servicio a Dios de tiempo completo? Y no es por vanagloria, hermanos, no es de verdad ningún tipo de interés, simplemente que primeramente quiero dar gracias a Dios por ello, porque me siento tan indigna, y nosotros como padres, al escuchar nuestras anécdotas de nuestras familias, de cómo Dios ha obrado, y somos tan indignos y tan inmerecedores de esto, pero cómo Dios ha obrado a través de nuestras familias, hermanas, que nos carga de una gran responsabilidad, porque así como nosotros pudiéramos hacer totalmente el freno de nuestras generaciones y decir, hasta aquí llegó la bendición de Dios, por no hacer lo que nos corresponde, hermanas, también podría ser la otra cara de la moneda, donde empecemos a tomar las cosas más en serio, y que nuestros hijos sean la quinta y siga la sexta y la séptima, y así como Jonathan Edwards, por 170 años sigan continuando nuestras generaciones para Dios. Y una anécdota muy hermosa de una hermana de nuestra iglesia hace mucho tiempo, quien me dijo acerca de la familia de mi esposo, su bisabuelito, porque ellos pertenecen a San Luis Potosí, a una área que es muy cerca de Moctezuma, es Ranchería Juárez. Esa parte había muchos ahí parientes y eran cristianos. Entonces llegó una persona que era de la INEGI y empezó a hacer una investigación. Y en ese día había mucho calor. Y entonces
le preguntó a una persona de una tienda, le dijo, oiga, ¿no sabrá dónde puedo comprar una cerveza? Y la persona que atendía se le quedó viendo muy raro y dijo, no creo que pueda encontrar una cerveza aquí cerca, porque la gente que estamos aquí alrededor somos cristianos y no vendemos alcohol. Y él se quedó, ay, qué raro. Pensó, bueno, ha de ser aquí cultural o algo, ¿verdad? Pero haciendo la investigación, estas personas del INEGI empezaron a ver, hermanas, la bendición de Dios en este pueblo, porque muchos de su alrededor se estaban quejando por la sequía que había y que no había lluvias alrededor. Pero fue impresionante ver, hermanas, cómo en esa partecita, simplemente en esos sembradíos de ese pueblo, de esas familias cristianas, cómo eran la siembra y la cosecha, era muy buena, era abundante. Y no se explicaban por qué. Pero esta hermana que era cristiana y que estaba dentro de este grupo, después dijo, es que hermanas, yo creo, dice, yo verdaderamente creo, dice que era la bendición de Dios sobre esta familia, este grupo de familias cristianas, que Dios estaba bendiciendo a este pueblo. Y así lo creo yo también, hermanas. Y de verdad es hermoso ver el testimonio de estos hermanos en la fe, pero parientes también de mi esposo. Y la mano se ha extendido hasta la familia de mi esposo y nada más, ¿verdad? Hablando de mis suegros, por la gracia de Dios, otra vez lo vuelvo a comentar, son 4 hijos y de los 4 hijos, un cuñado es pastor en el estado de Texas, otra cuñada y su esposo son traductores en Panamá. Mi cuñada, la mayor, todos sus hijos están en el servicio a Dios, se han involucrado en el Instituto Bíblico y muchas cosas Dios está haciendo a través de sus vidas y sus servidores que están en el país de Líbano. Y hermanas, digo esto y se me quiebra la voz porque digo, ¿cómo Dios obra a través de generaciones simplemente por unos papás que se paran por Dios? Se entregan a Dios y son fieles, hermanas, porque la clave de esto es la fidelidad a Dios. Dios nos dice en su misma palabra cuando nos vaya a recibir allá en gloria, buen siervo, ¿qué dice? Fiel. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanas. Fidelidad. Eso no quiere decir que uno no va a fallar o que uno no puede tropezar o que no puede, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Tener una vida perfecta. Dios no espera eso de nosotros porque sabe que somos incapaces. Él espera de nosotros fidelidad, compromiso, devoción, familias piadosas, vidas piadosas. Y esa es mi invitación el día de hoy para ti, hermana, que estás escuchando. Que nos comprometamos. Que nos comprometamos para preparar a nuestras generaciones. Y este tema, hermanas, yo lo quise dar como introducción porque quiero resaltar de dónde tenemos que empezar. Y eso es que tú te comprometas, mi hermana. Tú que estás escuchando, comprométete el día de hoy con Dios. Puedes ponerme muchos peros, hermanas, incluso decirme, es que, hermana, yo soy mamá soltera, no tengo a nadie con quien pueda yo seguir criando a mis hijos o mis nietos. Acuérdate, hermana, de Timoteo. Acuérdate de su abuela Eunice, ¿verdad? De su mamá. Ellas, su mamá estaba casada con uno inconverso, ¿verdad? No se nos habla mucho de él en la Biblia, pero cómo Dios obró en Timoteo a través de Pablo, que era su padre espiritual, pero porque 2 damas, dos hijas de Dios se comprometieron a enseñar a Timoteo. Si eso puede hacerlo con él, hermanas, también lo puede hacer contigo.
no pongamos excusas, no pongamos peros a Dios. Y oremos, hermanas, pidamos a Dios que de verdad Dios trabaje en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Oremos, ayunemos por eso que haga Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanas, y despedirnos de esta enseñanza. Gracias, Señor, por darnos, Señor, la vida eterna que es en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has equipado con todo lo necesario para poder tener vidas victoriosas, para poder, Señor, caminar en la vida cristiana, para poder ser esposas, ser madres, ser siervas en tu iglesia, ser esa luz que este mundo necesita en la oscuridad en la que estamos viviendo. Oh Dios, no somos dignas ni somos capaces, no tenemos las habilidades, ni tampoco, Señor, podemos hacer cambios en los corazones de nuestros hijos. Sus corazones son terreno sagrado para ti, pero sí nos puedes usar como instrumentos, sí nos puedes usar como ese canal de bendición, sí nos puedes usar, Padre, como moldeadores, Señor, y como mayordomos de la vida de nuestros hijos. Porque dice tu palabra que herencia de Jehová son los hijos. Tú nos has dado esos hijos que son prestados, pero son tuyos, Señor, no son nuestros. Ellos vinieron de ti y van a regresar a ti. Sin ti no podemos, Señor. Sin tu palabra no podemos. Sin tu gracia no podemos. Sin tu misericordia y bondad no podemos. Danos corazones comprometidos a ti. Danos un fervor, danos un fuego que arda en nuestros corazones para poder crear a nuestros hijos en tus caminos y que tú nos halles fieles. Ya sea, Señor, cuando nos presentemos ante ti un día en el cielo, o que tú vengas, Señor, y nos arrebates, nos encuentres fieles. Gracias, Señor, por cada verdad que se dijo este día. Gracias por todo. Hermana que estás ahí, que estás escuchando, no lo dejes para el rato, no lo dejes para mañana. Si Dios te habló, si Dios tocó tu corazón en algo, te pido que cierres tus ojos. Te pido que tú hables en este momento con Dios y le ruegues, le pidas por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos. Ruega que Él siga hablándote y siga señalando aquellas cosas que tienes que hacer, que tienes que cambiar, aquellos compromisos que tienes que establecer con Dios. No sé qué tengas que hacer, hermana, pero si tienes un corazón dispuesto, Dios puede trabajar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Dios puede empezar a hacer el cambio en tu vida, en la de tus hijos, tus nietos, bisnietos. Él lo puede hacer porque Él es especialista en esos casos difíciles e imposibles. Pero necesita que tú primeramente te dispongas. Toma un tiempo para orar. Señor, gracias por este momento de aprendizaje, de reflexión. Te pido que te quedes con todas mis hermanas que están escuchando y aquellas que escucharán en repetición, que tú, Señor, hables e impactes sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estamos comenzando esta serie, preparando nuestras generaciones. Y fue un gusto el poder empezar el día de hoy, hermanas, a pesar de las dificultades de la tecnología en un inicio, pero gracias a Dios que todo fue bien, al parecer, yo según, ¿verdad? Todo fue bien, pero esperamos aquí
que esta enseñanza, que es la primera, pues va a quedar aquí grabada. Y si es de bendición, tú la puedes compartir a otras hermanas y animes a otras hermanas que la siguiente clase, el siguiente miércoles, pues podamos volver a conectarnos y seguir aprendiendo juntas. Te mando un caluroso, caluroso saludo de parte de mi familia y la mía. Y pues te espero el próximo miércoles a las 12 de mediodía. Que tengas una semana bendecida, un fin de semana muy bendecido en la iglesia. Es importante, hermanas, congregarnos. Eso es algo muy, muy importante. También lo vamos a tocar en nuestras clases, pero que Dios te bendiga mucho y te mando un abrazo con mucho cariño de aquí desde Líbano. Nos vemos una próxima vez y nos estaremos, ¿verdad?, ahí conectando. Gracias, hermanas.